general, por obra literaria se entiende un texto escrito que narra, relata, recrea algún hecho ficcional o verdadero. En verdad no importa tanto saber si es ficción o es verdad, pero se trata de una composición, de una creación hecha de palabras, estructurada, en la cual se narra un mundo. Es decir, ese mundo que se narra es un conjunto de 4 grandes factores o 4 grandes estratos en los cuales concurren el personaje, la persona, el ser, el espacio donde este ser se encuentra, lo que a él acontece, una acción, un acontecimiento, y el tiempo. Pero el tiempo no es el tiempo del reloj, sino el tiempo del cual el narrador dispone y crea. Él crea un mundo, pero no un mundo real, que no podría, sino un mundo narrado. Entonces la obra literaria recrea por medio de la palabra un mundo narrado. Me parece a mí que esa es una definición de literatura aceptable, decir literatura como creación por una parte y literatura como ciencia por otra. Una característica de esta obra literaria es su don de verosimilitud. Debe ser parecida como es la realidad, aunque proponga su propia realidad, o no necesariamente parecida en un sentido literal, sino en un sentido general. Porque uno podría decir, bueno, pero hay obras de ciencia ficción, por ejemplo, donde la semejanza con el medio es lejanísima, pero hay una condición que comparten los mundos ficticios con los mundos reales, que son estos 4 estratos de que hacía mención: el tiempo, el espacio en el cual alguien desarrolla un algo, el personaje que lo desarrolla y lo que le ocurre, el acontecimiento. Entonces, ahí me parece a mí que habría una definición de literatura como obra escrita, verosímil. Contrapartida suya, la historia, por ejemplo, que es obra escrita, pero verídica. No puede recurrir a la ficción. Es un poco, en un sentido, lo que se ha dicho, que la literatura es más universal que la historia, porque puede narrar lo que sucedería o podría suceder. En cambio, la historia está limitada a narrar lo que ha sucedido. En este sentido, me parece a mí que también hay una separación interesante entre lo verídico y lo verosímil. La libertad de lo verosímil versus la rigurosidad y la precisión de lo verídico. La literatura ha sido siempre más universal, más amplia, más masiva. La historia ha sido un género de más rigor y por lo mismo de más restricción en términos de los lectores, de las personas que han leído, consumido e incluso escrito y elaborado historia. La literatura ha sido siempre un género auxiliar de la historia. En el caso de la literatura costarricense me parece a mí particularmente rico, por una razón, porque la historia ha sido eficiente desde el siglo XIX, pero la literatura también fue eficiente, si bien no tan difundida. En este caso habría una oposición a lo que estaba diciendo, pero en Costa Rica ha ocurrido así. La literatura es más tardía que la historia. Y la literatura histórica ha hecho su contribución importante en esta construcción de la nación desde el punto de vista intelectual y espiritual. Voy a ponerle un ejemplo. En 1856-57 ocurre, como todos sabemos, la Guerra Patria o la Campaña Nacional, en que el país se prepara para enfrentar a William Walker y sus filibusteros. El país va a la guerra bajo el mando personal de don Juan Rafael Mora Porras y vence en esa lucha. Este hecho, si bien registrado en su momento por los cronistas de la época, dio lugar a un libro poético que se llama Clarín Patriótico. Ese Clarín Patriótico conserva poesías, himnos, cantos, poemas a la memoria de Juan Mora Porras y de los caídos en esa guerra. Esa obra en su momento aportó una cuota de saber espiritual,
de identificación nacional que ya se traducía a estos valores culturales como la poesía, como la música que se compuso para la ocasión, como el recuerdo necesario de aquellos que habían participado ahí. La poesía, claro, la historia también, por supuesto, pero la poesía evita que esos nombres queden en el olvido. Y la construcción de la memoria nacional se articula gracias a esas obras poéticas. El caso de Juan Rafael Mora es parecido al de Sarmiento, es parecido al de Simón Bolívar, porque Juan Rafael Mora no se propone ser un escritor, ni un hombre de pluma, ni un letrado, ni un hombre cuya idea de sí tenga que ver con las letras, pero por su posición estuvo forzado a escribir. Y tuvo que presentar él sus mensajes ante el Parlamento, sus discursos presidenciales, tuvo que él arengar las tropas en 2 ocasiones célebres, tuvo él que tomar la responsabilidad, sin duda por su propio gusto, de escribir las misivas con las noticias de esas campañas, y escribió cartas, proclamas, memoriales, discursos presidenciales sin la idea de ser él un escritor, pero su escritura es altamente competente. Sus ideas son luminosas, son brillantes, y la exposición es coherente y lúcida, que lo transforma eso en un ensayista único. Su posición, su rol en la historia, su compromiso con los proyectos que tiene con respecto a Costa Rica, su noción de un futuro para Costa Rica, de una Costa Rica anhelada, pensada, lo hacen desarrollar unos textos que a mi juicio son brillantes ensayos. Acabo hace poco de leer La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. Relata los días últimos de la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Yo recuerdo haber leído un par de libros de historia dominicana sobre ese periodo de Trujillo y su posterior fin, su caída. Pero nada es más conmovedor, ni más fuerte, ni más inolvidable de la dictadura, sobre la dictadura de Trujillo, sobre los horrores de esa dictadura, que esta novela de Mario Vargas Llosa. Entonces la literatura y la novela en ese caso provee datos, informaciones, aunque sean ficticias, que la historia generalmente no relata, no analiza, no se detiene en ellos por ser informaciones menores, digamos. En Vargas Llosa hay un despliegue de hechos en sus detalles menores, pero humanos, verosímiles, como muy aceptablemente históricos. No quiero desdeñar la profundidad del género histórico, pero la historia por definición no se ha detenido en los hechos menores, en las contradicciones, pequeñas contradicciones del ser humano, que es el gran terreno de la literatura. Y los entes que hacen la historia son seres humanos, después de todo seres humanos comunes y corrientes, ¿no? Que les tocó un proceso diverso, pero no menos humano que el que nos toca a todos. Entonces la literatura ha hecho ese aporte en terminar de explicar lo que el género histórico por su orientación no había hecho o no ha hecho.